Pero mientras Ulmo hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció que en ese momento percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes excepto en pensamiento. Pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelesados el despliegue del mundo que allí cobraba ser, y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa, ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos, cuando la visión les fue arrebatada. Y han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos. Por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron con los ojos las eras posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo: «Sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois y aún otros. Por tanto, digo, ea, que sean estas cosas, y enviaré al vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a él». Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos, como si fuera una nube con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era solo una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo, Ea, el mundo que es. Así sucedió, pues, que de los Ainur algunos siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo, pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos, que desde entonces en adelante los poderes que él les había concedido se limitaran y sujetaran el mundo, por siempre, hasta que el mundo quedase completado, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. Y por esto mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Pero al principio, cuando los Valar entraron en Ea, se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto en la visión estaba hecho todavía, y que todo estaba a punto de empezar y aún informe y a oscuras. Porque la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto, únicamente una prefiguración, pero ahora habían entrado en el principio del tiempo y se daban cuenta de que el mundo había sido solo precantado y predicho, y que ellos tenían que completarlo. De modo que empezaron sus grandes trabajos en desiertos inconmensurables e inexplorados, y en edades incontables y olvidadas, hasta que en los abismos del tiempo y en medio de las vastas estancias de Ea, hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos, Manwë y Aule y Ulmo se empeñaron más que otros, pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si le era posible según sus propios deseos y propósitos, y animó grandes fuegos. Por tanto, mientras la tierra era todavía joven y estaba toda en llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar: «Este será mi reino, y para mí lo designo». Pero Manwë era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar, y el primer instrumento en el segundo tema que Ilúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor, y convocó a muchos espíritus, tanto mayores como menores, que bajaran a los campos de Arda a ayudar a Manwë, temiendo que Melkor pudiera impedir para siempre la culminación de los trabajos y que la tierra se marchitara antes de florecer. Y Manwë dijo a Melkor:
Este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú. Y hubo lucha entre Melkor y los otros Valar, y por esa vez Melkor se retiró y partió hacia otras regiones, donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda. Ahora bien, los Valar tomaron para sí mismos forma y color, y porque habían sido atraídos al mundo por el amor de los hijos de Ilúvatar, en quienes habían puesto tantas esperanzas, tomaron formas que se asemejaban a lo que habían contemplado en la visión de Ilúvatar, excepto en majestad y en esplendor. Además, esas formas proceden del conocimiento que ellos tenían del mundo visible más que del mundo en sí, y no las necesitan, salvo como necesitamos nosotros el vestido, pues podríamos ir desnudos sin desmedro de nuestro ser. Por tanto, los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad, aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio, y se encarna en la elección de cada uno, no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como el vestido entre nosotros, que puede mostrar al varón o a la mujer, pero no los hace. Mas las formas con que los grandes se invisten no son en todo momento como las formas de los reyes y de las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en formas de majestad y temor. Y los Valar convocaron a muchos compañeros, algunos menores, otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la tierra y en el apaciguamiento de sus tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho, y que los Valar andaban por la tierra como poderes visibles, vestidos con las galas del mundo, y eran agradables y gloriosos de ver, y bienaventurados, y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, pues ya no había torbellinos en ella. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor, y él también tomó forma visible, pero a causa del temple de Melkor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura, y descendió sobre Arda con poder y majestad más grandes que los de ningún otro Valar, como una montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo. Y la luz de los ojos de Melkor era como una llama que marchita con su calor y traspasa con un frío mortal. Así empezó la primera batalla de los Valar con Melkor por el dominio de Arda, y de esos tumultos los elfos conocen muy poco, porque lo que aquí se ha declarado procede de los Valar mismos, con quienes los Eldalie hablaron en la tierra de Valinor, y de quienes recibieron instrucción, pero poco contaron los Valar de las guerras anteriores al advenimiento de los elfos. Se dice, no obstante, entre los Eldar, que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor, por gobernar la tierra y prepararla para la llegada de los primeros nacidos, y construyeron tierras, y Melkor las destruyó, cavaron valles, y Melkor los levantó, tallaron montañas, y Melkor las derribó, ahondaron mares, y Melkor los derramó, y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Y sin embargo, no todo era en vano, y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplían nunca, y todas las cosas tenían un color y una forma distintos de como ellos los habían pensado, no obstante la tierra iba cobrando forma y haciéndose más firme. Y así la habitación de los hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables.
Espero que te haya gustado. Si quieres escuchar más historias de la Tierra Media, suscríbete. Hasta la próxima, pequeño hobbit.